Buenas noches, ingeniero. Este es el segundo entregable. Lo que vamos a explicar en este video es sobre la aplicación web. Nosotros la hemos hecho en MVC y este va a funcionar como si fuera el servidor donde después la app en Xamarin va a poder consumir los datos. Entonces es igual, o sea, para que el Xamarin o la aplicación móvil pueda consumir los datos del servidor, se debe tener en cuenta que el modelo de datos del Xamarin tiene que ser exactamente igual al modelo de datos de la aplicación. Entonces, en el Xamarin, nuestro modelo era más o menos parecido así. Teníamos lo que es el usuario, el distrito o el cliente, la operación y el detalle de esa operación. Entonces, y ese es lo primero que debemos hacer a la hora de iniciar el MVC. Entonces, a ver, en el MVC, que es modelo vista controlador, lo primero que vamos a hacer es entrar al webconfig. En el webconfig, vamos a añadir dentro del default connection, vamos a añadir nuestra conexión. Esta es una conexión local, o sea, para abrir una conexión local, y es igual cuando si es que la base de datos no existe, esta la genera. Sin embargo, acá abajo hay otra conexión, pero esta conexión está ligada al hosting que nosotros hemos usado. Es decir, esta aplicación web tiene que ser publicado en un hosting. Ya, eso voy a explicar después. Entonces, bueno, primero se establece la conexión y antes de todo lo que se crea es una clase. Ya, una clase denominada base de datos BD System Context. Entonces, esta base de datos, no, esta clase lo que me va a permitir es establecer una conexión. O sea, lo que va a permitir es que las demás clases que nosotros vamos a crear para realizar dentro de los modelos me va a permitir establecer una conexión con la base de datos y poder hacer que esas tablas empiecen a generar, que esas tablas puedan generar esos modelos puedan generar tablas. Bueno, en resumen, esa es la que es la que permite que los modelos puedan comunicarse con la base de datos. Estos modelos de acá. Ya. En el segundo, a ver, como dije, el MVC es el modelo de vista controlador. Entonces, models, empezamos, o sea, MVC empezamos con la M, los modelos. Entonces, en los modelos, lo más importante es esto de acá. Vamos a describir dentro de unas clases cuáles van a ser los, por decir así, los atributos ya dentro de cada tabla. Y a la hora que se generen, o sea, a la hora que nosotros generemos un constructor, entonces el constructor va a jalar el constructor o el controlador va a jalar el modelo y en base a ese modelo va a generar la tabla. Entonces, como, a ver, la primera tabla sería, bueno, antes de todo esto, quería explicarles un poco de cómo funciona el MVC, nuestra aplicación web, antes de ir a explicar paso a paso, cuáles son los paso a paso, qué es lo que nosotros hemos hecho para armar o diseñar esta aplicación. Entonces, cuando yo corro la aplicación, me sale, esta es mi aplicación web, le hemos llamado Dunasur N, es una empresa de distribución y comercialización de energía eléctrica que nace o es para el departamento de Ica.
Ahí está, misión, visión y cómo es que se generó esta empresa. Bueno, tenemos este desplegable por parte de los usuarios, ya que los usuarios son los que nosotros llamamos trabajadores, que van a ser capaces de realizar las operaciones, como es el corte, lectura o reconexión. Y en el caso del detalle, que todavía no he agregado ninguno, que es cómo es que se detalla cada corte. O sea, por ejemplo, tienes lectura o tienes un corte y ese corte de repente tiene una observación. ¿Qué tipo de corte se ha hecho? En este caso, el tipo de caja sería null y la ficha que se genera. ¿Ya? Y por otro lado tenemos cosas como, digamos, nosotros queremos añadir un distrito más, no lo puede hacer el usuario. Queremos añadir un estado más, que es entre deudor y no deudor, tampoco lo puede añadir un usuario. ¿Qué sigue? Claro, añadir un usuario, tampoco, o un cliente. Esas cosas solo lo hace el superusuario o la persona encargada del sistema. Entonces, cada vez que yo quiera entrar a cualquiera de estos elementos, este, me pide que, no, espera, está cargando. Ay, yo carga. Ya. Cada vez que quiera entrar a cualquiera de estos elementos, me pide que ingrese una cuenta de superusuario. Esta cuenta de superusuario la he generado acá, en, en webconfig. Aquí está, que es sysdunas@gmail.com y electro123 como contraseña. Entonces inicio sesión y se supone que ya debo tener acceso a esa a esos modelos o a esas vistas. Y tarán, entramos acá. Ah, entonces, por ejemplo, aquí es donde hemos añadido los estados deudor o no deudor. Luego el estado distrito, no, los distritos. Cada vez que yo quiera añadir uno más, simplemente lo creo, pero como tengo que ser superusuario, luego los usuarios mismos, personas o trabajadores que van a pertenecer a la empresa. Y ya, entonces aquí pongo agregar usuario, selecciono el nuevo Stinguiña, el username, vamos a poner cualquier cosa, no me permite, ¿por qué? Porque tiene el username, tiene que ser sí o sí un correo electrónico. Entonces yo pongo johan-1 @hotmail.com y ya me permite. Nombre sería Johan, apellido Díaz García, teléfono 956-63-14-55 y dirección, como pertenece a la Tinguiña, no sé, Avenida Rosaluz, supongo, una Rosaluz, número 355. Y lo creo. Ya, entonces ya tenemos agregado un nuevo usuario. Es muy importante esto porque estos usuarios, este, este login, este correo electrónico va a servir como login para el, el login para el app en Xamarin. O sea, esto es como el servidor. Aquí se tiene el registro sobre toda la información del sistema. Quiénes son los usuarios, quiénes son los clientes, cuáles son las operaciones que se dan. Entonces de acá esto va a funcionar como un servicio y va a otorgar datos al Xamarin. Y como
Y por eso es muy importante tener en cuenta esto. Y ya más adelante en videos posteriores se les va a explicar. Entonces, ya pues, igual, tenemos usuario, tenemos operaciones, agregamos las operaciones y tenemos los detalles que no hemos usado. Entonces, seguimos con la explicación del código. Ya, bueno, modelo vista controlador, ¿cierto? Entonces empezamos a crear los modelos en función al modelo de datos que nosotros queremos añadir. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es user. Empezamos con user, entonces entramos a la tabla user, al modelo. ¿Cómo creamos? Añadir, añadimos, agregamos una clase. Bueno, está corriendo. Añaden una clase, le ponen el nombre y entran. Entonces aquí tengo mi tabla de user y empiezo a agregar los campos. Tenemos el public ID, el user ID que es un key, es un primary key. Tenemos el username que vendría a ser el correo electrónico, como les dije, el tipo de datos, email address, dirección electrónica. Y ya pues la cantidad de caracteres que acepta y requerit es un atributo que dice que el username es un campo obligatorio. Y así los distintos elementos. Aquí tenemos un public ID distrito. ¿Qué pasa con ese public ID distrito? Como la tabla o el modelo es de unos a muchos, entonces este ID distrito vendría a ser el foreign key del distrito. O sea, ya el foreign key del user, pero que parte del distrito. Entonces, si yo quiero hacer eso, tengo que poner el valor del public ID distrito que sea igual a la tabla distrito, y tengo que poner una propiedad virtual que se llame public virtual district que llame a la tabla distrito. Eso es por el lado de muchos. Pero ¿qué pasa con el lado ya ese es por el lado del 1? ¿Y qué pasa por el lado de muchos? En district, en district igual ponemos esta propiedad ID distrito, y esta propiedad y esta tabla distrito funciona como una colección de user. Entonces que está acá, y es así como yo genero mi relación de 1 a muchos. Y hago lo mismo, aquí tengo todas mis tablas o todos mis modelos, porque en los modelos empezamos a crear eso, pues como la estructura para generar la tabla. Todavía no hemos creado las tablas en sí, las creamos cuando creamos los controllers. ¿Ya? Entonces yo tengo mis controllers, hago clic derecho y agregar y pongo controladores. Dentro de los controladores elijo el modelo con vistas que usa el Entity Framework. O sea, esos son simplemente los modelos para generar a partir de estos modelos es donde se va a poder generar estas tablas en la base de datos local. Ya tengo y empiezo a generar los controllers de cada una de las tablas. Una vez hecho eso, dentro de los controllers, a ver, en el mismo user, dentro de los controles, es Authorize Rollers, es esa propiedad, o sea, al comienzo cuando tú ponías, tú colocabas entrar a user o al estado, no te permitía. ¿Por qué no te permitía? Porque solo permitía al superusuario. Entonces esos son los roles. Cada vez que yo creo un usuario en la aplicación, yo le doy un rol de user. Pero solo hay un superusuario, que es el que está en webconfig, que vendría a ser el acá, el sysdunas@gmail.com.
Entonces tenemos los modelos, que es donde me permite crear los atributos de las tablas. Tenemos los controllers, que nacen a partir de los modelos y que generan físicamente las tablas. Y después ya tenemos modelo controllers, ahora modelo vista controlador. Faltan las vistas, las view. En las view, lo que nosotros empezamos a crear son los ya, en las vistas empezamos a crear eso de acá. Por cada tabla que yo genere tenemos 5 vistas. Primero el delete, el create, el delete, el detail, el edit y el index. El index es cómo se muestra. Empezamos, bueno, en las vistas simplemente es tratar de que se puedan ver bonitos, o si no, tratar de agregar campos. Por ejemplo, en el index, en el display model, como sabemos, los users no son todos estos valores, son muchos más. Así que, pero si son demasiados campos, lo único que hago es borrarlo. Entonces, de esta manera empiezo a acomodar mi proyecto. Y ya, a ver, hay algunas cosas dentro de los controladores, porque los controladores son los que manejan todo, que debemos saber. Por ejemplo, cada vez vamos a ejecutar. Por ejemplo, a ver, un ejemplo simple acá en usuario, usuario. En usuario, en agregar usuario, acá en seleccionar distrito. Para que yo quiera que salga así y de una manera ordenada, yo creo una clase llamada o denominada clase combo helper. En combo helper lo que hago son listas. Y bueno, solamente eso. ¿Qué más? Los main helper y los user helper son a ver, es que en un principio el MVC tiene tiene su propio sistema de usuarios, por decirlo de alguna manera, que es este de acá. Y lo que me permite es hacer esas dos clases, para no explayarme mucho porque es bastante en realidad. Lo que me permite es que cada vez que yo crea un usuario dentro de user, de la tabla T-user, todos estos valores se pueden replicar en la misma base de datos del MVC. ¿Ya? Entonces cada vez que yo creo no sé, cualquier valor siempre se agrega acá. Por esa razón, es que cuando yo entro acá a usuario, yo agarro esto de acá, usuario, cierro sesión, inicio sesión. Este logotipo de acá, me permite ingresar. Entonces, esa es la razón, para eso es que se ha generado el user y el manhelper. También es una herramienta que me permite, si lo explico es un poco largo, pero me permite, en situaciones un poco más avanzadas, me permite poder recuperar la cuenta a través de tu correo electrónico, o sea, recuperar la contraseña o cosas así. Entonces, en resumen, este sería el proyecto en sí. Este es el control del API. Este es el API del user. Y este API es lo que me va a permitir tener una interacción, conectarme o comunicarme con el Xamarin. Este API, o sea, solamente como les dije, tanto el modelo del Xamarin como el modelo del MVC tienen que ser similares, ya que los campos o las tablas del Xamarin van a consumir los datos de las tablas del MVC o del sistema web.
Entonces para eso creamos o generamos las APIs para poder consumirlos como servicios. Bien, que les hablaré más adelante sobre esto. Entonces, arrojo vivo, en vivo y en directo, vamos a publicar este proyecto. A ver, una vez terminado el MVC, el API, por acá hay varias, por ejemplo el User Response, hay un montón de clases que no he tocado porque el video se está extendiendo mucho y en sí quería explicar un poco nada más sobre lo que es modelo vista de controlador. O sea, ¿por qué se genera esto? ¿Qué significa una vista? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un controlador? Y cómo es que voy a poder conectarme con Xamarin. A ver, entonces, ya, les expliqué en un comienzo que teníamos una string connection que me permitía conectarme a la base de datos local, pero esta vez no va a ser así porque lo que nosotros queremos es conectarnos al sistema web, a la aplicación web. Entonces lo primero que debemos hacer es esto de acá, añadir este depending assembly y crear la cadena de conexión que el hosting mismo te va a dar, pero acá ya lo tengo. Y para eso tenemos que publicar publica MVC. A ver, un momento. Aplicación web. Ya, bueno, en perfil escogemos el personalizado. Personalizado, luego entramos a conexión, la conexión file system, donde queremos que publique este método y ya pues seleccionamos la carpeta app web. Ya luego configuración de manera release, vista previa y acá. Entonces lo publicamos. Bueno, como hemos visto, donde la carpeta que hemos seleccionado se ha creado el método publish. Este método publish lo que vamos a hacer es comprimirlo de tal manera que se pueda subir. Entonces entramos, ponemos aplicación web, app web, lo comprimimos y ya tenemos comprimido y vendría a ser el de acá. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es entrar al sistema, al hosting. Luego entramos en la página donde creamos nuestro hosting, o donde generamos nuestro hosting. Yo le puse Raúl García por se me ocurrió ponerlo. Contraseña. No, esto no es. Ya, y 473. Una vez una vez que has terminado tu aplicación web, lo que haces es crear tu dominio o acceder a tu hosting. Entras, ya, ya, y una vez dentro, lo primero que tienes que hacer es tu base de datos. La base de datos que se generó a partir de tu MVC, le sacas un archivo back y ese archivo back lo respaldas, lo restauras. Aquí creas una base de datos, te da el nombre, restauras la base de datos y te da, cargas un archivo y aquí es donde empiezas a cargar el archivo dentro de tu DB, en mi caso projectxamarin.bat, y aquí es donde lo generas. Luego vas a sitios web. En sitios web pones vas a archivo. En archivo pones site. Esto ya lo tenía, lo borro.
y empiezo a descargarme o a subir App Web. Y ahora va a demorar, vamos a terminar, vamos a pausar el video. Una vez que cargue el archivo, seleccionamos el archivo y lo descomprimimos. Una vez hecho eso, seleccionamos el sitio donde queremos descomprimir y lo enviamos. Después hacemos esto, entramos a sitios web. En sitios web ponemos administrar sitio web. Entramos a nombre de dominio y en nombre de dominio lo que hacemos es generar un directorio virtual. Seleccionamos la carpeta, seleccionamos a web y seleccionamos y creamos. Una vez que haya sido creada, prácticamente ya subimos nuestra aplicación web al hosting. Así que lo único que tendríamos que hacer es poder acceder a web. Ya, bueno, hasta que cargue. Y felizmente obtenemos la aplicación y ya en el sistema web ya está colgado en internet, y a partir de acá se puede consumir todos los datos en el Xamarin. Entonces, como ven, está absolutamente todo. Como ¿cómo se dice? Ya, como el punto acá no me permite entrar. Como el respaldo del SQL Server .back estaba medio vacío, hay muchas cosas que me faltaban agregar. Por ejemplo, que estado deudor, lo creo, y crear estado no deudor, y lo creo. Y entonces así distrito debe haber 2 o 3. Porcona, Tinguiña, Sutanjaya, y empezamos a agregar Tate. También podemos agregar a Pueblo Nuevo, y así sucesivamente. Entonces, dentro del usuario ponemos administrador, estado, acá usuario, acá tenemos por ejemplo 3 ejemplos. Agregamos uno último que sea de Pueblo Nuevo, alex@hotmail.com, nombres Alex, Diego, no sé, García 056 31400, dirección Pueblo Nuevo, la avenida Los Rosales, número 155. Y así empiezo a agregar un nuevo usuario más. Y así el sistema está terminado, el diseño está establecido, y bueno, ese es el final del video. Gracias.